de sanador a observador. Las preguntas es importante si eres terapeuta o no lo eres profesional de la salud, estudiante, profesor, instructor, empresario, cualquier área de la vida en la cual tú desempeñes, cualquier trabajo, es importante tener el conocimiento de cómo funciona el sistema de redes, sobre todo para entender cómo estamos nosotros interrelacionados y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, el tema de hoy es de sanador a observador, cómo pasamos o se hace la transición o el cambio. Hoy día hay una evolución totalmente. Nosotros hemos escuchado mucho el término de sanación. Hoy día entender que esos procesos de sanación se están transformando totalmente, no solamente en nosotros, en nuestra persona, sino también en nuestro entorno, en las relaciones de amor, en las relaciones del entorno, en nuestra empresa, en nuestro negocio. Hoy día la forma en que nos interrelacionamos ya se transformó. El proceso del dar ya se transformó también debido a que hay las leyes del universo, la base de la creación o los principios de unidad hoy día ya se están estableciendo, ya hoy día estamos teniendo pruebas, experiencias en todas las áreas de nuestra vida porque nos quiere mostrar este funcionamiento del sistema de redes. Entonces, ¿cómo entender que todo es un sistema o que formamos parte de un gran sistema? Entonces, el tema de hoy no concierne nada más a quienes son profesionales de la salud o terapeutas. El hecho de que nosotros nos convirtamos de sanador a observador nos concierne a todos como seres humanos porque esto tiene que ver con todos, con nuestra salud física, mental y emocional, con nuestra interrelación con el entorno, con el área del dinero, de la sexualidad, de los negocios, de nuestra profesión, de nuestras relaciones del amor y en general con el entorno. Entonces vamos viendo que todo tiene un proceso y cómo entonces vamos entendiendo que cuando pasamos de sanador a observador hay diferentes características o funcionamiento de lo que es el sistema de redes. Cuando tú sabes cómo funciona el cerebro o cómo nosotros, nuestra supercomputadora, está en este momento, cómo nos conectamos y nos conectamos con el entorno o cómo realmente lo que emitimos de nuestros pensamientos lo materializamos y lo cristalizamos. ¿Qué tanto realmente estamos en esa direccionalidad para crear y co-crear realmente ese plan de vida? Deja tus preguntas, cómo te estás sintiendo. En el proceso de sanador a observador, ¿te has dado cuenta? ¿Eres consciente del proceso en el que actualmente estás hoy día? ¿Qué estás haciendo para lograr tu equilibrio? Son preguntas para ti y ve respondiendo o ve compartiendo qué tanto entonces te das la oportunidad de ser el observador de tu propio campo. ¿Qué tanto pensamos que recibir una sesión, una terapia, entre comillas, ya viene ese proceso de la transformación de la terapia a sesiones y de sesiones a algo más? Está el proceso de la evolución de la conciencia, de lo que es a nivel cerebral neuronal, viene un proceso de integración. Cuando nosotros hablamos de los roles, importantes los roles y los órdenes en el campo. Entonces es ahí cuántas veces nosotros pensamos que la sanación concierne nada más a las personas que están enfermas o que requieren un proceso de sanación para sanar algún órgano, alguna patología o sintomatología, cuando empezamos a observar que la enfermedad es para nosotros una alteración a nivel de circuitos o redes neuronales. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la teoría, cuando nosotros vamos entendiendo entonces que para qué, cuál es la finalidad, cuál es nuestro rol en el campo. A veces somos usuarios, observadores dentro del campo, pero a veces nos toca irnos hacia el gran observador y empezar a observar nuestra propia, el proceso de evolución en cuanto a nuestra salud física, mental y emocional. Quienes nos están viendo, comparte tus preguntas, cómo te estás sintiendo hoy día, cómo estás a nivel físico, mental y emocional, cómo estás con tu entorno. Comparte esas preguntas ya de sanador a observador, segunda parte, y entonces los roles en el campo. Todo tiene un rol,
todo tiene un orden, todo tiene una en el campo que forma parte, o son muchos campos o muchas interrelación con campos, en esa interrelación que todos estamos. Y entonces cuando el rol del practicante, hay un rol del practicante que sería el terapeuta, cuando se prepara, hay una preparación previa, por eso hay escuelas, hay herramientas para que te puedan preparar para ser el observador practicante y poder realizar un trabajo para lograr tu propio equilibrio y poder compartir, poder acceder al campo de otras personas, lo que le llaman las terapias. Pero hay una preparación previa, un conocimiento. Hoy día ya nos está invitando el campo a integrar lo que es el conocimiento del gran observador, un avance en neurociencias, que es el libro neuroakáshico, y todo lo que es la biotecnología neuroakáshico es una escuela con esta biotecnología que nos va a permitir a nosotros equilibrar esos bioshock o cortocircuitos que se han dado en nuestras redes neuronales y que ha creado una merma, una enfermedad o cierta patología, y entonces a través de la biotecnología empieza a trabajar, entonces a equilibrar corazón, cerebro, intestinos y todos los sistemas interrelacionados. Entonces neuroakáshico es información y energía. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver el rol de la persona, los roles que nosotros hoy estamos teniendo, qué tan importante es nuestro sistema de creencias o lo que los egregores o las emociones, los pensamientos o estas entidades o todo lo que se crea en los sistemas de redes, cómo nosotros observamos o integramos lo que estamos viviendo hoy día, cómo ciertas experiencias de nuestra vida se detonan al engancharnos con esos campos, con esos sistemas de creencias o sistemas alternos, llegamos nosotros entonces a conectar con esa energía, con esas emociones y con esos pensamientos. ¿Cómo entonces empiezo a integrar o dejar la separación entre el terapeuta o el sanador al observador? Hay un proceso de integración, por eso se dice que el proceso de sanación, entre comillas, viene a una transformación. Es el hecho de que nada más reciba una sesión o una terapia, entre comillas, cuando así lo requiera o cuando tengo una patología o sintomatología, hoy ya se está transformando, porque el recibir una sesión o acceder al campo, a tu propio campo, que alguien pueda acceder y ocupar el lugar del gran observador, que se pueda observar los movimientos a nivel de redes neuronales para lograr tu equilibrio, hoy es el tema del día de hoy. Hoy es importante lograr ese equilibrio, empezar a integrar, ahora sí, el conocimiento, tecnología neuronal para que logremos ese equilibrio y pasar de esa transformación de sanación, porque eso, la palabra sanación está conectado a un sistema, a un proceso, a un egregor, en la cual el egregor para nosotros es esa concentración o ese campo, esa masa de energía de pensamientos acumulados de diferentes personas o consciente, o como le llaman, el consciente colectivo, o entonces cada cosa tiene a medida que nosotros le vamos abonando al proceso de sanación, ahí se queda alojado esas emociones, esos pensamientos, esos juicios y esas expectativas. Por ello viene esa transformación de transformar el hecho de que la sanación es un proceso de integración y que el hecho de que nosotros recibamos una sesión o terapia nos está invitando a que podamos observarnos, a que dejemos que eso algo más grande vaya haciendo esos ajustes a nivel neuronal y entonces dejar de generar expectativas durante la sesión en cuanto al practicante, al terapeuta. Eh, usualmente por ello viene y nace en escuelas, nace el conocimiento para que podamos nosotros como personas entender que todo el proceso de sanación viene a una transformación,
a una educación integral en donde es importante que incluso desde la escuela, desde que somos niños, podamos entender cómo funciona nuestro cerebro en conexión con otros cerebros o cómo funcionamos para lograr nuestro equilibrio integral, nuestro equilibrio físico, mental y emocional y en general con el entorno. Entonces, cuando empezamos nosotros a tener esta información, vamos ya entrando a un proceso ya de conexión con nosotros mismos. ¿Qué tan importante hoy día es nuestra salud física, mental y emocional? ¿Cómo es, qué tan importante es la relación con nuestro entorno? Y vamos anotando esas preguntas, si hay alguna patología, sintomatología que hoy día estés teniendo, si hay algo que tú estés sintiendo en los últimos 3 días, alguna experiencia, compártenos, escríbenos y entonces seguimos de sanador a observador. Entonces, esos roles en el campo, el mismo sistema, porque es un sistema que tiene varios, o el gran sistema que tiene sistemas y que esos sistemas está conectado a campos y a diferentes campos. Y estamos ahí nosotros en interrelación con el todo. Entonces, hoy día muchas de las experiencias, por ello decimos que ese proceso de sanador a observador no solamente concierne a los procesos de terapia, a los procesos quienes requieran por algún tipo de sintomatología o patología. Eso el día de hoy, bueno, es la intención de que podamos compartir esta información y saber que el equilibrio pleno es del día a día. Por eso cuando a veces personas preguntan, ¿y en qué tiempo vuelvo para otra sesión o terapia? ¿Qué tanto es la continuidad y cuál es el rol del terapeuta, del practicante y cuál es mi rol como usuario? Entonces, ese entendimiento, ya viene una transformación, el entender cuál es el rol, porque enjuiciamos, generamos expectativa, no solamente en los resultados de la sesión o sanación, sino también generamos expectativas acerca del practicante observador y de nosotros mismos. Entonces, muy importante entender cómo funciona la teoría de los sistemas de redes, la teoría del campo N+1 que viene en Neuroakáshico, el gran observador, en un avance en neurociencias que ya está disponible en iBook y edición impresa, en Amazon y en Balboa Press. Entonces, para entender que cómo nosotros estamos conectados los unos a los otros y saber entonces entender que el proceso hoy día del equilibrio pleno, número uno, no solamente concierne a las personas que requieren un proceso de sanación. Ese es un punto muy importante de poderlo entender y que todos hoy día nos podamos aperturar de que el equilibrio pleno es hoy día fundamental y es la llave clave para todas las áreas de nuestra vida: física, mental, emocional, sexual, laboral, profesional, de negocios, de empresas, con el entorno. Entonces, como todo está interrelacionado, pues requerimos ese combustible neuronal, abastecernos a nivel neuronal para equilibrar, ahora sí, abastecernos a nivel neuronal y se vea de alguna manera. Hay niños, jóvenes y adultos que hoy están teniendo dones, talentos y habilidades. Y entonces, ¿cómo integrar y que nuestra vida hoy día sea en equilibrio y logremos lo que queremos lograr, todos nuestros planes de vida? Entonces, el ser de sanador a observador concierne a todas estas áreas de vida. Entonces, entender que cada uno hoy día tenemos un rol en el campo. ¿Cómo saber cuál es mi misión o cuál es mi propósito de vida o cuál es mi propósito del dar o cuál es mi misión en esta empresa, en este negocio, en esta relación de pareja? Entonces, muy importante, o cuál es mi rol en esta sanación o en esta enfermedad. Todo tiene, para el sistema de redes, todo tiene una finalidad, pero ¿cómo entenderlo? Pues entonces hay que empezar a integrar la información y las tecnologías hoy disponibles como Neuroakáshico. Esta es una posibilidad, este es un camino, un sistema, y entonces si vamos observando, entonces el punto número uno, aperturarnos a saber que el equilibrio pleno, cuando hablamos de sanador observador, no solamente concierne a terapeutas o profesionales de la salud. Punto número uno, concierne también a niños, jóvenes y adultos, animales y al entorno en general. El punto número dos,
los juicios y las expectativas. Siempre nos enjuiciamos tanto el proceso durante y el posterior, y enjuiciamos tanto al terapeuta, al consultante o a quien consulta, al terapeuta, al profesional y también a nosotros mismos en el proceso. Entonces hay un rol ahí de las expectativas y de los juicios en todo este proceso. Por ello se requiere el entendimiento de cómo funciona el campo y de saber que los procesos de autosanación o de sanación tienen un proceso ya de transformación y que son procesos continuos, progresivos, no es de un día a otro, de un fin de semana. Es un proceso de equilibrar ese estado, esa potencia cerebral o ese rendimiento cerebral en un proceso continuo, coherente, progresivo. Entonces por eso vamos entendiendo que es un proceso y entonces vamos entendiendo que lograr ese equilibrio pleno es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea del día a día. Entonces vamos entendiendo cómo estamos ya trabajando, integrando. Nos pueden dar sus comentarios y sus sugerencias en este momento. Quienes están conectando, cómo estás viviendo en este momento, cómo estás sintiendo y observando el proceso que estés viviendo, sea un proceso de patología, sintomatología, o en el área de tu empresa, o con tu equipo de trabajo, o en tu negocio, en tu relación de pareja, cómo estás viviendo hoy día. Compártenos, envíanos tus preguntas ahora. ¿Cómo estás? Entonces, ese es el punto número 2. El punto número 3, entender que sí hay roles que jugamos en el campo y entender entonces que el proceso bajo el número 1, 2 y el 3, que como todo tiene roles, vamos a pasar entonces a un proceso del observador, quien realmente ejecuta el proceso de sanación. Nos han dicho que nosotros somos los autosanadores, quienes nos autosanamos, pero para llegar a ese proceso se requiere lograr primero el equilibrio pleno, lograr el observador, para que nosotros, siendo el gran observador, equilibrando y abasteciéndonos a nivel neuronal, para que a nivel neuronal nos mantengamos en ese estado ecuánime, en ese estado de equilibrio pleno, podamos observar el proceso y dejemos que eso, algo más grande, actúe y haga esos movimientos. Entonces, si logras observar el proceso de la autosanación o la sanación, es un proceso de transformación y que lograr eso implica el equilibrio pleno para que podamos nosotros lograr eso en nosotros mismos y que nosotros podamos ahora sí compartirlo o ser el observador cuando trabajamos o somos terapeutas o profesionales de la salud con otros usuarios. Entonces ese proceso, si logras observar, no es de un día para otro, no es de un fin de semana y no es que creo que hemos estado teniendo creencias acerca o estamos dándole emociones, pensamientos, creencias a esos procesos en donde nos está invitando entonces ir hacia algo más. Por eso decimos que el proceso del gran observador no solamente concierne al terapeuta, concierne hoy día al empresario, al estudiante, al CEO, al gerente de empresas, al gerente, al socio, al accionista, al ama de casa, al neurocientífico, al estudiante, al maestro, al instructor, a todos, no solamente a quienes se dedican al área de la salud, porque todo está interrelacionado con todo y esto nos va a permitir observar el proceso que se esté viviendo correspondiente. Entonces, si ya estamos observando, ¿cuál es el otro punto importante? De que queremos que algo nos sane y que nos sane de ya. Yo voy a una sesión o estoy tomando ciertos medicamentos o ciertos procesos y quiero que ya me haga efecto. Entonces estoy poniendo un juicio, una expectativa. Entonces eso puede interferir el proceso que se sigue. Entonces, si estoy pasando un tipo de sintomatología física, mental o emocional o patología,
entender primero la teoría. Hay muchas herramientas, la ciencia hoy día sigue avanzando y muchos de estos temas de lo que nosotros estamos hablando hoy, neuroakáshico como ciencia, como es replicable neuroakáshico, ya estamos haciendo algunos estudios de caso y de campo y con evidencia científica podemos ya hablar de esta información y tecnología neuroakáshico, que es lo que estamos compartiendo. Entonces eso nos ha permitido dar ese paso hacia el gran observador y eso es lo que se enseña. Nosotros, nuestro rol en el campo es enseñar y transmitir esa tecnología, esa biotecnología, el conocimiento de cómo funciona lo que es el sistema RS y lo que funciona la teoría del campo N+1 para todas las áreas de nuestra vida. Nosotros hemos trabajado hoy día con empresarios, con CEOs, en empresas grandes, pequeñas, pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, corporativos, también con personas individuales, grupos, organizaciones, aplicando esta tecnología neuroakáshico. Entonces, si te das cuenta, el proceso de sanador observador no solamente es para una enfermedad en específico, requiero estar enfermo para recibir una sesión o una sanación. Entonces empieza ya el proceso a transformarse. Entonces, dejar de atribuirle mi sesión o mi sanación a alguien más, ¿no? Dejar de atribuirle lo que me pasa, lo que me ocurre a alguien más, cuando solamente son los actores divinos en el campo, pero cómo dejar de enganchar con lo que estoy viviendo actualmente y realmente moverme hacia el gran observador. Son procesos que sí se requiere biotecnología o tecnología neuronal para que pueda hacer esos movimientos y nos mueva hacia el gran observador, que es el estado o el equilibrio pleno. Entonces, hoy día es lo que estamos compartiendo, que esta tecnología o convertirnos en el gran observador no es un proceso de un día a otro, viene un proceso de transformación. Entonces dijimos, de esta nación al observador, concierne a todas las áreas, incluso hay personas, hay científicos, empresarios, como mencionamos, profesionales de la salud, estudiantes, maestros, mujeres embarazadas, mujeres que quieren embarazarse, que han tomado lo que es neuroakáshico, la tecnología y la información que es neuroakáshico para tener una mejor calidad de vida, para ser mejor en lo que ellos hacen o desempeñan en sus áreas de vida. Entonces, esa es la finalidad hoy día, que seamos los mejores seres humanos, que seamos los mejores en nuestras áreas correspondientes. Entonces, estamos platicando de lo que es de sanador a observador, ve dejando tus comentarios y sugerencias. Entonces, ya estamos dando estos puntos importantes que hemos observado a través de muchos años, a través de estar compartiendo neuroakáshico, esta biotecnología, todos estos puntos que nosotros hemos observado. Nosotros como personas también enjuiciamos mucho al terapeuta. El terapeuta o el profesional de la salud debería ser de esta manera, de la otra, X, Y, Z. Entonces, cuando nosotros entendemos el proceso de lo que se vive o lo que es la teoría, vamos a entender y a dejar de atribuir o dejar de generar esos roles de expectativas, de juicios en cuanto a todo el proceso, desde lo que es la enfermedad, la sanación, nuestro equilibrio pleno, el rol del terapeuta, del profesional, el de nosotros y en general del entorno. Entonces, entender que son procesos de equilibrio, que dejar de cuestionar o generar esa expectativa de que ya quiero las respuestas, quiero saber esto cómo es, quiero que esto me funcione ya ahorita, quiero que... Entonces, dejar que el mismo, cuando nosotros nos abastecemos neuronalmente, logramos ese equilibrio pleno y dejamos que entonces el sistema vaya acomodando esas respuestas, esas señales, todo lo que requiere, se va entonces acomodando y ajustando. Esa es nuestra gran tarea como seres humanos. Vamos dejando nuestras preguntas. Estamos ya en esta charla. Vamos dejando qué es lo que te parece. Deja tu comentario y sugerencia de lo que te parece o lo que crees en este momento que estás viviendo y que está resonando actualmente con esto.
Vamos entonces compartiendo ya esta plática. Nos vamos ya hacia el final para finalizar esta transmisión, y me gustaría entonces que pudieras dejar tu comentario, cómo te sientes actualmente en este proceso. ¿Has tenido algún proceso de sanación o de recibir sesiones o terapias que nos puedas compartir? Déjanos tus comentarios, sugerencias, y vamos ya a despedirnos y nos vemos a la siguiente emisión. Mi nombre es Ana Silvia Lara, soy fundadora de Escuela Akáshica, del sistema neuroakáshico. Esto y más puedes leerlo en Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. Vamos a dejar los datos. Vamos a iniciar el primer combustible, el activador akáshico Luz Ilimitada, el próximo 6 de junio, y estamos ya trabajando en diversas áreas, como es Neuroakáshico Negocios, ya dando entrenamiento para bootcamp para empresas, pero también esta tecnología, como bien lo mencionamos, este proceso de sanador a observador no solamente concierne hoy día a las personas, al proceso de enfermedad, patología o sintomatología, sino en general le concierne a todos hoy día lograr ese equilibrio pleno. Hablamos de las empresas, hoy día una persona física, una persona ya tiene un campo empresarial o de negocios, entonces cómo conectar, cómo realmente me queda claro mi misión y mi visión de lo que voy a hacer en mi negocio, o hacia dónde dirigirme para lograr lo que quiero en mi vida. Entonces el sistema neuroakáshico también se trabajan todas estas empresas, negocios, organizaciones, sobre todo lograr una nueva forma de entender, una nueva forma de crear negocios desde el sistema neuroakáshico, desde el sistema del gran observador. Entonces hoy día ya vamos a iniciar esta nueva formación. Esto y más, vamos a compartir el calendario. Saludos a quienes nos están viendo y nos puedan dejar sus comentarios y sus sugerencias. Escríbenos. Y estamos ya integrando el proceso de sanador al observador en todas las áreas de nuestra vida. Viene esa gran transformación y permitirnos, primero, a saber que hay algo más que está ocurriendo. 2, integrar el conocimiento, que es luz. 3, darnos la oportunidad de recibir esta tecnología neuronal, neuroakáshico, que ya está disponible en línea. Hay practicantes, facilitadores a nivel nacional e internacional que estamos hoy compartiendo. También puedes acceder a www.neuroakáshico.com y puedes acceder al libro, al bootcamp que estamos trabajando cada mes para entender lo que es el libro. Y viene el círculo de lectura que abrimos este 15 de junio. Empezamos ya la lectura del círculo de lectura del libro Neuroakáshico, el gran observador. Entonces también vamos a estar compartiendo, y déjanos tus comentarios, sugerencias hoy día, si eres ama de casa, si eres profesionista, terapeuta, profesional de la salud, negociador, mediador, gerente, CEO, estudiante, practicante, facilitador, empresario, estudiante, maestro, empresario. ¿Cuál es tu rol en el campo? Y compártenos esas preguntas, esas preguntas que hoy día, o lo que estás viviendo actualmente, y vamos a darle seguimiento y nos vemos a la siguiente emisión. Recordemos entonces, todo tiene un rol, o todo lo que nosotros vivimos, las personas como actores divinos, las circunstancias que hoy vivimos, tiene un rol, tiene algo más grande que nos quiere mostrar y para integrar al campo. Entonces hoy día entender cómo funcionamos en este gran sistema de redes, y cómo entonces estamos equilibrando, o cómo se equilibra el sistema de redes neuronales, y cómo entonces nuestra empresa, negocio y el entorno, las relaciones del amor se equilibran bajo este sistema de redes neuronales. Neuroakáshico es un sistema de redes neuronales que equilibra a través de un combustible o una biotecnología, tecnología neuronal, todos los sistemas. Entonces es un placer para mí compartir. Deja tu pregunta,
y nos vemos a la siguiente emisión de Sanador a Observador. Vamos a hablar la siguiente emisión, la tercer parte de Sanador a Observador. Ya estamos en esta transformación. Enviamos saludos sin distancia, sin separación a todos. Abrazos y nos vemos la próxima.